Bueno, pues de nuevo estoy aquí con vosotros para hablaros otra vez de conceptos básicos para radioaficionados. Es evidente que muchos de vosotros ya conocéis esto y bueno, pues no os va de ninguna manera a aportar mucho. Pero me han escrito bastantes personas que querían que les contase pues cosas básicas, ¿no? Que normalmente, en las que normalmente trabajamos. Este es el capítulo 3 de todos los que ya he ido haciendo y lo que sí quiero deciros es que entre medias, que yo vaya poniendo otros vídeos, iré metiendo estos de conceptos básicos de radioaficionados para que así, bueno, pues pueda contentar a todos vosotros, tanto los que queréis algo más complejo, más avanzado, como los que queréis conocer estos conceptos básicos. Ya digo que los iré intercalando entre unos y otros. Vale, una vez hecha esta aclaración, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues vamos a hablar de 5 cosas que creo que son interesantes para ir aclarando. Primero, vamos a ver qué es la reactancia de un elemento y para qué sirven, sobre todo para qué sirven y por qué son así, ¿no? Luego también vamos a ver para qué sirven las trampas en las antenas como segundo punto y qué se consigue con ellas. Esto es importante entenderlo porque hay muchas veces que hay algún error de concepto en esto, ¿no? Y nos equivocamos con bobinas que alargan las antenas, en fin, con las trampas y demás. Esto voy a intentar aclararlo. Luego, como tercer punto, voy a hablar de la resonancia de una antena, de la radiación y el rendimiento que tiene. Esto es muy importante porque daros cuenta que vosotros podéis tener una antena que tenga un rendimiento, que tenga una ROE, perdón, muy buena, 1,1, y tener un rendimiento de un 40% y estar perdiendo pues un 60% en potencia. ¿Eh? Esto es algo que nos puede pasar, no es algo que sea extraño. Ya he hablado de esto alguna vez, pero hoy lo voy a hablar un poquito más, en plan más básico, para que así lo podáis entender algunas personas más que me habéis preguntado. Luego voy a explicaros también, ya hablando de dipolos, por qué varía la impedancia de un dipolo si se varía el punto de conexión. O sea, no es lo mismo conectar en el dipolo, conectar el cable al centro, que conectarlo a un lado, a otro, un poquito más a un lado, o en el extremo absoluto. Que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Pero bueno, va variando la impedancia al hacer eso. De hecho, hay muchas antenas que tienen puntos medios de colocación de la alimentación y llevan un unum para poder transformar esa impedancia, que ya no serían los 75 ohmios del centro, sino que podrían ser unos 300. Y bueno, pues se ponen ahí un 6-1, una cosa así, para poder bajar a 50 ohmios, ¿vale? Y luego, bueno, pues voy a explicaros algo que es curioso, que cómo haríamos un receptor elemental con un diodo y el cálculo de este circuito, para que lo hagáis vosotros si queréis sin ningún problema. Es una cosa muy elemental, pero que yo creo que todo radioaficionado debería hacer, ¿no? Hacer una pequeña radio para oír onda media y sin tener que usar ni pilas ni nada y bueno, lo que se llamaban antes radios de galena. Esto como curiosidad, yo lo he montado, funciona estupendamente, soy capaz de oír las emisoras de onda media de mi alrededor perfectísimamente y bueno, pues es una curiosidad que quiero también meter aquí como colofón, ¿de acuerdo? Entre medias también meteré un pequeño vídeo de cómo, bueno, del tema de resonancia de la antena aquí entre medias. Vale, bueno, pues vamos a empezar con las reactancias. Pero antes de nada, y previamente a hablar de todo esto, vamos a ver qué diferencia hay entre una reactancia y una resistencia. La resistencia es una limitación en el flujo de corriente en un circuito eléctrico, tanto en corriente continua como en corriente alterna. ¿De acuerdo? Esto funciona si la resistencia tiene una impedancia, o sea, una resistencia tiene un ancho de banda muy grande, bueno, pues puede funcionar en tanto continua como alterna. Ya os he enseñado en los vídeos anteriores, pues resistencias que las he puesto como resistencias de carga. Lo puse en un acoplador y lo puse también en un radiador para que lo veáis. Y estas, bueno, pues limitan ahí disipan una cierta energía.
Mientras que la reactancia es la oposición a la corriente debido a una bobina o un condensador, pero en corriente alterna. O sea, un condensador y una bobina en corriente continua no tiene sentido. Simplemente sería un cable, no va a poder ejercer su efecto, ni el condensador tampoco. Bueno, en continua el condensador sí puede filtrar y tal, pero bueno, vamos a hablar de radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Hay más efectos, hay efectos que retrasan esto, que almacenan energía, que retrasan la corriente respecto de la tensión, etcétera, etcétera. De eso no voy a hablar, simplemente voy a hablar de lo más básico, ¿vale? Entonces, ya para radiofrecuencia veamos qué es y cómo se calcula una reactancia. Primero vamos a empezar con una bobina. Una bobina en corriente alterna se comporta como una resistencia y además almacena energía, esto es importante, y la suelta. El término correcto es reactancia y por ser una bobina pues es una reactancia inductiva. Se miden en ohmios igual que las resistencias y la inductancia para esta fórmula que vamos a calcular se pone en henrios y la frecuencia en hercios y se le representa como XL. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Mirad, imaginar que tenemos una bobina de 10 microhenrios a 14 MHz y queremos saber qué reactancia tiene esta bobina en esta frecuencia. Pues muy fácil, ponemos 2pi por la frecuencia que son 14 MHz por los 10 microhenrios puesto en henrios y de aquí calculamos que tiene 879 ohmios. Luego esta bobina, si la pusierais en plan choque, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues estaría dando, si lo ponéis en serie, pues 879 ohmios de impedancia, ¿no? Inductiva. Y bueno, pues podría estar a lo mejor, podríais separar a lo mejor pues la corriente, si la ponéis por ejemplo en un colector de un transistor, podríais separar la corriente continua de polarización de la radiofrecuencia para que no saliese fuera, ¿no? Para un condensador es exactamente lo mismo, en corriente alterna se comporta también como una resistencia. El término también se llama reactancia, pero por ser un condensador es reactancia capacitiva. Fijaros que aquí es justo el inverso de esto, pero con la C en faradios. 2pi por la frecuencia por C en faradios. Y el ejemplo para un condensador de un nanofaradio a 14 MHz, pues si lo ponemos aquí, 2 por pi por 14 MHz y por aquí un nanofaradio en faradios, y ya veis que da 11,3 ohmios. O sea que un condensador de un nanofaradio a 14 MHz son 11 ohmios. Por ejemplo, esto podría ser un condensador de separación entre dos etapas de radiofrecuencia en 14 megas. Se podría poner un nanofaradio, tendría una impedancia muy bajita, comparado a lo mejor con las impedancias de salida y entrada de los circuitos que va acoplado, y funcionaría muy bien para 14 MHz. Bueno, veis ahí dos ejemplos que os he puesto de reactancia. Esto es algo interesante, pero fijaros que hay más. Fijaros que ¿para qué podría servir esto también? Pues por ejemplo, para calcular la impedancia de una antena. Podríamos calcularla sabiendo esto, ¿vale? Ya sabéis que la impedancia es la resistencia, y si ponemos un condensador menos JXC, y si ponemos una bobina más JXC. Ya sabéis que esto es la parte imaginaria y esto es la parte real de la impedancia. La impedancia se compone de una parte real y una parte imaginaria, ¿vale? Entonces imaginar que tenéis una VNA y que veis que a 14 MHz tenéis de la antena 60 ohmios y un condensador de un nanofaradio, y decís, bueno, ¿y qué impedancia tengo yo? ¿Y qué ROE va a tener esa antena? Pues vamos a calcularlo. La impedancia es, como ya os he dicho, y como R vale 60 ohmios, porque lo hemos visto en el nano-VNA y hemos visto que es un condensador de un nanofaradio también en el nano-VNA, vamos a calcular la reactancia del condensador. 2pi por 14 por el nanofaradio, 11,3 ohmios. Luego la impedancia de la antena es 60 menos J, 11,3. Ya está, esa es la impedancia de la antena, fijaros. Pero ya a partir de aquí podemos calcular la ROE de la antena, la que nos va a presentar esa antena, sin nada más. Eso si lo quisierais calcular, en nano-VNA también nos lo da, pero os estoy explicando cómo lo podríais calcular. Con este programa que os he estado explicando muchas veces, pues vemos que si ponemos una resistencia 60 ohmios y una reactancia menos 11,3, pues tenemos una ROE de 1,307. ¿De acuerdo?
Así de fácil y así de sencillo. ¿Eh? No hay ningún tipo de cosa más oculta, ni más compleja, ni nada de nada. Las reactancias también, sabiendo las reactancias, pues luego también podemos calcular filtros y cosas así, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio, esto es lo que podéis saber básico de lo que es una reactancia, cómo se calcula y un ejemplo típico de cómo se calcularía la impedancia de una antena con su ROE. ¿Vale? Luego voy a hacer algo más preciso todo esto. Lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bien, ese era el primer concepto que quería explicaros, lo que es la reactancia, para qué sirve y cómo podemos hacer algo con ella. Ahora vamos a ver las trampas, que realmente son circuitos resonantes, las que se ponen en las antenas. ¿Para qué sirven y por qué se llaman así, no? Bueno, imaginar, esto es una trampa, ¿vale? Una trampa es un circuito tanque que es una L y una C y una resistencia de pérdidas que ahora de momento la vamos a dejar ahí. La he puesto aquí con rayas discontinuas en rojo, pero bueno, pues vamos a tener una resistencia de pérdida, ya sea debido a la bobina o debido al condensador. Aquí, en principio, bueno, pues como si fuera las pérdidas de un condensador, pero bueno, aquí también, por un teorema que se llama de Thevenin y demás, pues se puede poner esta resistencia aquí en serie con la bobina, en fin, o pasarla de serie aquí en paralelo, en fin. Pero bueno, en esencia sería esto, ¿vale? Bueno, voy a explicar primero qué hace esto y luego cómo se pone en una antena. Mirad, la frecuencia resonante de un circuito de estos es 1 partido por 2pi por la raíz cuadrada de la L y de la C. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, pues para una cierta frecuencia, imaginaros que esto es una trampa para 20 metros, bueno, pues esto estaría resonando en 20 metros y como es un circuito de este estilo, la señal no pasa por ella. Mirarlo en este circuito que he hecho la simulación. Fijaros que para frecuencias, esta es la frecuencia de los 14 megas que digo, para frecuencias más bajas, por aquí, pues no atenúa nada, esto es como un cortocircuito, y para frecuencias más altas, pues igual, esto es como un cortocircuito. Y simplemente en la frecuencia de resonancia es una atenuación que puede ser de 60, de 70, de 50, de 40. Eso depende del Q, que ahora os voy a definir qué es el Q. Esto sería un Q moderado, pero vamos, ¿qué es el Q? Bueno, pues el Q de un circuito resonante, fijaros, es un concepto muy interesante. Y además que lo vais a comprender enseguida. El Q se define como omega, que es 2πf, ¿no? 2 por pi por la frecuencia, de la energía media almacenada en el condensador y la bobina, partido por la potencia consumida, partido por la resistencia esta, ¿no? Lo que consume esa potencia. Lo que consume esa energía almacenada. Fijaros que si no tuviéramos aquí la resistencia, el Q sería infinito, porque esto es cero. Y algo partido por cero es infinito. Tendríamos un Q infinito. ¿Qué significa? Pues que tendríamos esto muy, muy estrecho y con una atenuación enorme, 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 de 100, 200 de veces. Eso es imposible porque esto nunca va a ser cero. ¿Vale? Y si tenemos un Q muy, muy, muy bajo, pues esto va a ser más ancho y esto va a atenuar menos. Bueno, ¿vale? Entonces, eso podemos calcular el Q también. Fijaros que el Q se calcula con la bobina o con el condensador de esta manera, 2pi f por el valor de la inductancia partido por la resistencia esta de pérdidas, o 1 partido por 2pi f por c partido por r por la resistencia de pérdidas. Esta resistencia la podéis calcular con el nano VNA, no hay ningún problema, y de esa manera podéis calcular el Q. Y de esa manera, sabiendo el Q, podéis saber cuánto va a caer esto o qué ancho de banda va a tener esto. ¿Os vais dando cuenta de qué es este circuito resonante? Esto, por supuesto, es siempre a la frecuencia de resonancia. Omega igual a omega R. Omega ya sabéis que es 2πf y esto es pues 2πf, ¿no? De la frecuencia de resonancia. Fijaros qué fórmula. Energía media almacenada y esa energía dividida por la potencia que se consume por la resistencia esta de pérdidas. Que si es cero, pues ya digo, tenemos un Q infinito. ¿Qué Q son los normales en un circuito resonante? Pues mirad, para que os hagáis una idea, 300, 400, una cosa así. Ese es un Q, digamos que bueno, que puede hacer que nuestra trampa funcione bien. Venga, pero vamos a ver ahora cómo lo conectamos en una antena.
Bueno, pues la trampa ya sabéis que se pone en el cable. Por ejemplo, imaginaros lo siguiente. Vamos a ir empezando a verlo. Imaginar que tenemos una antena de 40 metros y queremos que funcione también para la banda de 20 metros. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis que una antena de 40 metros en 20 metros no va a funcionar, porque va a presentar una impedancia prácticamente infinita en la frecuencia de 20 metros. Pero las trampas nos van a ayudar a reducir esta longitud. ¿Por qué? Pues mirar, para 40 metros, para la frecuencia 7 megas, esto, como he dicho aquí, aquí por debajo, pues va a presentar una impedancia prácticamente de 0 dB. ¿eh? O sea que va a pasar los 40 megas y va a tener, o sea, perdón, los 40 metros, la frecuencia de 40 metros va a tener su dipolito como si esto no existiera, como si esto no existiera. Perfecto. Esto no existe para los 40 metros. Pero ahora transmitimos en 20 metros. Y estas bobinas están calculadas, esta bobina, este condensador, para que a 20 metros, en la banda de 20 metros, que son los 14 megas, esto presenta una impedancia enorme aquí abajo. ¿Lo veis, no? Y entonces, pues no pase señal por acá, con lo cual el dipolito eléctricamente estará cortado, estará más acortado. Si antes medía 20,7, pues aquí ahora va a medir 10,03 metros. Y va a funcionar el dipolo y esto es como si no estuviera. Por eso se le llama trampa, porque coge la señal y evita que pase. Y evita que pase por aquí. Por ejemplo, mirar, vamos a calcular una trampa para 14 megas, para la banda de 20 metros, como lo tengo puesto aquí. Pues si ponemos una inductancia de 2,3 microhenrios y una capacidad de 56 picofaradios, ¿cómo he calculado esto? Pues con esta fórmula, con esta formulita de aquí. Fijas una bobina, un condensador, por ejemplo un condensador que es fácil encontrar un condensador de, en este caso, 56 picos, y calculamos la L. Bueno, pues la L, una vez calculada, da 2,3 microhenrios. ¿Cómo se hace? Y con un Q moderado. Un Q moderado significa que, bueno, pues aquí va a haber pocas pérdidas. ¿Por qué? Porque el condensador va a ser muy bueno y la impedancia y la bobina va a ser también de hilo muy buena. De 2 milímetros va a tener una resistencia prácticamente cero. Y el condensador, si es bueno, de los buenos, pues va a tener una capacidad, o sea, unas pérdidas también bajas. Aquí lo único que pasa es que, como ya sabéis, que aquí hay corrientes y tensiones muy altas, pues este condensador de 56 picofaradios, dependiendo de la potencia que le metáis aquí, pues tendrá que ser aguantar mucha tensión. En este caso, yo lo pondría, mira, lo voy a poner ahora, por lo menos de 1000 voltios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque os lo estoy diciendo, por aquí va a haber tensiones enormes. Otro día os explicaré las tensiones. Bueno, lo vamos a ver ahora en una antena más abajo, cómo varía la tensión y la corriente en un dipolo. Pero bueno, y luego pues esto va a tener una capacidad asociada de 0,9 picofaradios, la bobina. Eso lo he calculado aparte para que lo sepáis. Con lo cual habría que variar esto un pelín, porque va a estar pero bueno, 0 no, es un picofaradio, o sea que realmente esto tendría que ser de 55 picofaradios, pero bueno, prácticamente es nada, es lo mismo. Bueno, pues ya tendríamos calculada una antena para 20 metros, de un dipolo de 40 metros, le ponemos estas dos trampas aquí, a la mitad de la distancia, para tener la distancia de un dipolo de 20 metros bueno, y para tener, cuando estas no funcionan, la distancia de un dipolo de 40 metros. Así de sencillo. Para eso sirve una trampa en una antena. ¿Lo estáis viendo? Lo único importante es que hay estas trampas deben de tener, pues ya te digo, el condensador de mucha tensión, la bobina muy buena, y luego deben estar muy bien aisladas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto puede variar en las antenas, bueno, pues ya sabéis, llueve y tal, están al aire, y entonces esto pues habría que meterlo en algún sitio donde se aislase para que la humedad, el calor, el frío, pues no hagan que esta bobina varíe su longitud o varíe el condensador. Esa es la única pega que yo podría poner a esta antena, porque la podría desintonizar un poco. Pero bueno, para eso están los acopladores aquí debajo.
¿eh? Aquí, por supuesto, todo dipolo debe de llevar un balun. Todo dipolo debe llevar un balun para evitar las corrientes de retorno. ¿Vale? Y cuidado, estos son antenas completas, como estoy diciendo, no son acortadas. Las antenas acortadas son otra cosa. Por ejemplo, si queréis hacer una antena en 40 metros y la queréis acortar, bueno, pues no tenéis que poner trampas, lo que tenéis que poner es solo bobinas. Pero bueno, eso lo veremos en otro lado, en otro momento y en otro lado. Vale, ¿ha quedado entendido esto? Yo creo que es muy sencillo. Si tenéis preguntas, pues me las hacéis. Y ahora vamos a ver ahora, suponiendo que ya tenemos una antena así estupenda, vamos a ver el tercer concepto, que es la resonancia de una antena, la radiación y su rendimiento. ¿Qué es la resonancia? ¿Qué es cómo radia y cuál es el rendimiento? Pues mirar. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia. ¿Os habéis acordado que yo había dicho que os acordáis que yo había dicho que la impedancia era una parte real más una parte de pérdidas? Bueno, ahora lo he desarrollado un poquito más menos un JX, que puede ser o condensador, sería un menos, o una bobina con un más. Esto sería la impedancia. Bueno, pues cuando esta parte de aquí es igual a cero, significa que está resonando la bobina. Perdón, la antena. Y tenemos una resistencia de radiación más una resistencia de pérdidas, que eso es lo que verá nuestro equipo. ¿Vale? Mirad, en este gráfico voy a intentar explicaros lo que hay. Mirad, esta es la ROE, esta es la ROE que hay aquí, ¿veis? La veis aquí. Y esta es la reactancia de la antena en función de la frecuencia. ¿Veis que aquí hay 0? Aquí hay más 50, más 100, más 150, menos 50, menos 100, menos 150. ¿Esto qué quiere decir? Que por aquí va a ser una parte, va a ser capacitiva, y por aquí va a ser inductiva la antena. Si es inductiva quiere decir que está larga. Y por aquí corta. Fijaros, en este punto que la reactancia es cero, en este punto que la reactancia es cero, esto es cero, la antena está resonando y tenemos el mejor ROE, 1,2. ¿Por qué tenemos 1,2 y no tenemos 1,1? Bueno, pues porque la antena va a tener pérdidas y demás. Pero bueno, ahí está. Fijaros que si vamos por aquí, bueno, pues aquí también tendríamos, a lo mejor aquí tendríamos 1,5, 1,6, pero no está resonando la antena. Tendríamos aquí pues una inductancia de por lo menos una reactancia de 50, 70 ohmios. Y entonces aquí no está reactancia, aquí no estaría acoplada la antena. O sea, perdón, resonando. Tendríamos que acoplar con un acoplador. Pero aquí no nos haría falta acoplar nada. Tendríamos 50 ohmios o lo que sea. Y en este caso 50 ohmios y tendríamos 1,2, con lo cual, bueno, pues estaríamos perfectamente sintonizados y perfectamente resonando. Esto igual a cero, muy importante. La resonancia no quiere decir que la antena sea de esta manera o de esta otra, no. Quiere decir que la parte imaginaria, lo que es la reactancia, es cero. Es cero. Ese es el concepto de reactancia. De hecho, estos valores no tienen por qué ser 50 ohmios. Imaginar que estos son 300 ohmios. Si esto es cero, pues la antena está resonando a 300 ohmios en la frecuencia que sea, en vez de 50. ¿Qué es lo que hará falta en ese caso? Bueno, pues un acoplador que nos acople de 300 a 50. Pero la antena está perfectamente acoplada. Perdón, está perfectamente resonando. O sea, que no creéis que es que todas las antenas tienen que resonar o en 50 ohmios o en 75. No, no. Pueden resonar en la resistencia que quieran. Ahora os voy a definir esto para que lo veáis bien. Y para que veáis un ejemplo estupendo de esto. Y os deis cuenta perfectamente de qué va. Mirar. Fijaros y por favor atender a esto porque es interesante para que entendáis bien esto de las antenas. Ya hemos dicho que si la reactancia es cero, la resonancia, la impedancia, está solo formada por una parte que vamos a llamar resistencia de radiación más una parte de resistencia de pérdidas. Aquí lo tenéis definido. O sea, que habría más o menos J algo, pero como no existe porque está resonando, tenemos esto. Luego esto sería la impedancia de la antena. Vamos a calcularla. Vamos a calcularla. Por ejemplo, en el caso de tener un dipolo de medio lambda, lambda medios,
tenemos que la resistencia de radiaciones, por esta formulita que ya os he explicado alguna vez, es 80 pi cuadrado por 2,05 partido por pi al cuadrado. Porque esto es 0,5 lambda, 0,5. Bien, si esto y la resistencia de pérdidas dependerán del hilo de la antena, de la buena masa que tengáis, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo es. Mirad. Tengamos un dipolo y atender bien a este ejemplo porque vamos a sacar muchas conclusiones de él. Tengamos un dipolo en 20 metros. Su resistencia a radiación pues es 80 ohmios si sustituimos aquí. 80 ohmios. ¿Eh? Su resistencia a radiación son 80 ohmios. Cuidado que veréis otro tema ahora un poquito más adelante, que no aquí no es que esté resonando en 80 ohmios. Pero bueno, está muy cerca de la resonancia. Bueno, ahora, si las pérdidas son de 10 ohmios, típico en estos casos, no vais a tener una resistencia con menos de 100 ohmios en ningún caso. Al menos que no pongáis una antena de estas súper perfectas, pero que yo no he visto todavía ninguna. Bueno, pues la eficiencia, ¿cómo se define? Por la resistencia a radiación, partido por la resistencia a radiación más la resistencia de pérdidas. La resistencia de radiación ya hemos dicho que es 80 ohmios. 80 partido por 80 más las pérdidas que hemos dicho que son 10. Luego la antena, la eficiencia que va a tener son 80%. ¿Qué significa esto? Independientemente de lo que voy a calcularos ahora, que si transmitís con 100 vatios van a salir 80. ¿Vale? Sí, así de claro es. ¿Vale? Venga. Pero vamos a ir un poquito más adelante para que veáis hasta dónde podemos llegar. Esto significa que solo enviaremos al aire el 80% de nuestra energía. Y además también hay que pensar en las pérdidas del cable, en las de ROE, pero bueno, en principio, si todo fuera perfecto, solamente podríamos enviar el 80% de la energía. Vosotros diréis, joder, no podemos tener el 95% y tal. Bueno, si sois capaces de poner un cable que no tenga pérdidas óhmicas, que la masa sea perfecta, que esté todo conectado estupendamente, cosa que es muy difícil, pues bueno, las antenas muy buenas tienen eficiencias a lo mejor de 90 y tantos %, pero una antena que hagamos nosotros o tal no va a ser así, ¿vale? En este caso, como la impedancia son 90 ohmios, fijaros que es RA más RP, RA son 80, que ya lo hemos calculado aquí, y las pérdidas son 10, pues la impedancia esta son 90 ohmios. Con lo cual la ROE que nos presentaría la antena sería 90 entre 50, una ROE de 1,8. Daros cuenta que la ROE, aquí la podríamos bajar si bajásemos las pérdidas de la antena. ¿Os dais cuenta? No solamente por el cable que lo alargues o no lo alargues o tal, sino por las pérdidas de la antena. Haciéndola mejor. Podríamos bajar la ROE. Pero mirar, vamos a ir a algo mucho más interesante. Ya hemos dicho que estamos con una eficiencia del 80% y la ROE de 1,8. Mirad, vamos aquí a este programa que siempre nos va a dar todo estupendamente. Mirad, está resonando, como he dicho, y son 90 ohmios, 80 más 10. Estamos, vamos a poner la banda de 11 metros, 27 megas. Y bueno, pues mirar, tengo pues aproximadamente lo que había dicho, había dicho 1,8, pues mirar, aquí prácticamente 1,8. Lo estáis viendo, ¿no? O sea, el mismo programa me lo está diciendo. Estoy utilizando un cable RG 213U y estoy transmitiendo 100 vatios. Con lo cual saldrían a la antena, por esta ROE, por las pérdidas del cable y demás, pues 82 vatios. Pero cuidado, que no se nos olvide que nuestra antena tiene un rendimiento del 80%. Luego, realmente, lo que vamos a transmitir son 65,656 vatios. ¿Por qué? Pues porque esto sería una antena con un rendimiento del 100%, que no lo tenemos, Entonces, ahora mismo tenemos un rendimiento del 80% y con lo cual, pues estaríamos transmitiendo esto. ¿Os habéis dado cuenta lo interesante que es este tema? Hemos visto cuándo resuena la antena. Hemos visto que se compone de una resistencia más una resistencia de pérdidas. Y está así. Hemos visto también que esto puede ser cualquier valor. 50, hombre, lo hacemos de tal manera que sea cerca de 50. Pero bueno, hemos calculado aquí la resistencia a radiación y hemos visto la eficiencia. Y hasta hemos visto el ROE, que coincide con lo que nos dice este programa. ¿Vale? Pero además aquí,
como tenemos un rendimiento, en vez de 100, de 80 vatios, estamos transmitiendo 65,6 vatios. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver un pequeño vídeo de esto precisamente, de cómo mide esto el nano-VNA. Bueno, pues aquí veis lo que es lo que hablábamos de la resonancia. La curva de arriba que veis es la reactancia. Como veis es prácticamente nada, porque la escala está puesta en reactancia, 0, menos 50, más 50, y prácticamente es 0. A la frecuencia central, que estáis viendo ahí, que es 27.700. Bueno, lo he ajustado ahí, y tiene pues una ROE de 1,112 en la escala amarilla. Lo estáis viendo, ¿no? Si veis la escala azul hacia la izquierda, pues veis que la reactancia va subiendo, y entonces, bueno, pues ahí ya no hay reactancia cero, que es la condición de resonancia. Y hacia la derecha, pues pasa lo mismo. Solamente en un punto, donde además coincide con la mínima ROE, es donde tenemos la resonancia. Como veis, es un concepto muy sencillo, pero es importante de saber. Es cierto que podemos trabajar un poquito más hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, si yo ahora cojo y varío un poquito vamos a ver, voy a variar el cursor, vamos a ver, varío el cursor y me voy hacia un lado, a ver si puedo, aquí está. Si me veis hacia un lado, como veis, mirar, ahí tiene también una resonancia. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo despacito. A ver ahí, hacerlo despacito. Me voy aquí, que ahí hay un 0 de resonancia. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí tenemos unos 7. Tenemos unos 7 de ROE. Está en 27,1. Bueno, digamos que la verdadera, lo bueno es aquí en menos, porque tiene en una frecuencia un poquito más alta, como veis, porque ahí tiene una ROE menor. Pero daros cuenta que como la reactancia es prácticamente cero en este intervalo de aquí a aquí, desde donde digo este punto que estáis viendo, prácticamente es cero, hasta este otro punto, que voy llegando hasta el otro aquí, bueno, pues ahí podríamos decir que ahí podíamos tener pues el ancho de banda de nuestra antena, ¿no? Porque prácticamente la reactancia es cero y la ROE es bastante buena. Con lo cual, bueno, pues ahí lo veis, lo que significa reactancia y lo que significa estar resonando y lo que significa la ROE y lo que significa todo. Esto es importante, esto lo estoy haciendo con el nano-VNA. Y es importante que lo veáis, porque así vosotros mismos podéis ver vuestra antena realmente dónde está funcionando bien. Esto, si queda claro, pues quedaría muy contento. Bien, seguimos. Vamos a ver por qué varía la impedancia de un dipolo si se varía el punto de conexión. En vez de meterlo en el centro en vez de meterlo en el centro, pues podemos tenerlo en un lado. Vamos a verlo. Mirad, un dipolo es esto. Vamos a hablar de un dipolo en lambda medios. Tiene por aquí lambda cuartos y lambda cuartos. Y esta es la disposición de la tensión, que bueno, puede ser al revés también, la más aquí y menos, porque esto está variando constantemente. Y aquí pues tenemos la intensidad de corriente. Fijaros que aquí en el centro, la impedancia de un dipolo, aquí en 0,5, pues como os he dicho, es aproximadamente, pues eso, cerca de unos 80 ohmios. Pero no es resonante. Tiene 40 de inductancia, de reactancia inductiva. ¿Lo veis aquí? 75 más J40 para lambda medios. Fijaros lo importante que es esta curva. Nos está diciendo que realmente esto, en vez de en 0,50, si lo acortamos un poco a 0,47, vamos a tener una resonancia y vamos a tener los 75 ohmios. ¿Os dais cuenta? Vamos a tener aquí los 70 o 75 ohmios
en 0,47 lambda, no en 0,5 lambdas como todo el mundo piensa. No es verdad. Todo el mundo hace los dipolos a 0,5 lambda, pero no. Hay que hacerlos a 0,47 para que nos resuene y tengamos una resonancia con una impedancia real, sin ningún tipo de impedancia, sin ningún tipo de reactancia. Bien, bueno, pues ya sabemos la impedancia aquí, en el C. Vamos a corrernos al B. Aquí en el B, ¿qué es lo que está pasando? Pues mirar, que la tensión se va haciendo más grande y la intensidad más pequeña. O sea, la tensión sube y la I es menor. Luego, si este valor de este cociente sube y esto baja, pues evidentemente la relación que hay entre ellos es más alta. Luego, esta impedancia es mucho más alta que la que hay aquí. Si está, por ejemplo, a la mitad más o menos, pues van a ser unos 400 ohmios en vez de los 70. Por eso, si cogemos aquí, hay que poner un 1, que nos transforme de 400 o 500 ohmios, lo que tenga esto, a nuestros 50 ohmios del cable. Aquí no haría falta el 1, aquí con poner el balón ya nos valdría, pero aquí sí. Y fijaros que si nos vamos aquí, la intensidad es 0 y la tensión es máxima. Esto quiere decir que la impedancia ZB, esta de aquí, ZA, es muy alta, porque si esto es 0, y esto, o muy cerca de 0, y esto estoy hablando de cerquita de por aquí, ¿vale? No aquí en la punta, que es una cosa indeterminada. ¿Os dais cuenta? La tensión es muy alta, pero la intensidad muy baja. Luego un cociente de un valor alto entre uno muy bajo da una impedancia muy alta. ¿Os habéis dado cuenta cómo ha ido variando la impedancia y por qué va variando la impedancia desde el centro hasta el extremo del dipolo? Es así de sencillo, no tiene más, va aumentando la impedancia. Entonces aquí no lo pondríamos en la misma punta porque en la punta no podríamos acoplar, pero prácticamente por aquí podríamos poner, pues lo que sé, un 1, a lo mejor un 64-1, en fin, lo que calculáramos, lo que viéramos, qué impedancia viéramos aquí. Lo podríamos ver con el nano VNA. Y podríamos, a partir de ahí, calcular y poner aquí el 1, el transformador, en el fondo es un transformador, si queremos utilizar un dipolo así. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues aquí no. Aquí ya he visto que la impedancia es más baja y va subiendo. Y por el otro lado pasaría exactamente lo mismo. Esto es completamente simétrico. ¿De acuerdo? Creo que esto es interesante que lo entendáis. Y sobre todo esto, que cualquier dipolo, eso de que en 50, en lambda medios, hay que hacerlos a lambda medios, de eso nada. Hay que hacerlos a 0,47 lambda. ¿Vale? Esto lo he cogido de la Wikipedia y bueno, ya hay muchos sitios donde se explica esto. ¿Sí? 0,47 lambda hay que hacer el dipolo de longitud para que tengamos una impedancia, una reactancia 0. Aquí, 0,47, ¿lo veis? 0. Y la resistencia pues será alrededor de 70-75 ohmios. Ya está. Bueno, espero que lo habéis entendido. Y bueno, y ahora vamos a cómo haríamos un receptor elemental con un diodo y cálculo de un circuito Tanki. Venga, esto es digamos que es algo muy básico, muy básico, pero ¿por qué no explicarlo también? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un receptor? Nosotros que tenemos Icon, tenemos Yaesus, tenemos Kimbut, tenemos equipos maravillosos. ¿Y por qué no hacemos un receptor y jugamos un poco? Mirad el receptor que yo os presento. Típico receptor, muy sencillo. Mirad, tiene una bobina, que ahora os voy a decir cómo se calcula. Tiene un condensador, que esto los podéis comprar en AliExpress, valen 2 euros. Un diodo de germanio, 1,85, en fin, cualquier diodo de rectificador de tal. Y un condensador de unos 2200 picos. Si ponemos aquí unos auriculares de alta impedancia, variando el condensador, si tenemos una antena, 15 metros de cable tirado y la masa la ponemos pues a una buena masa, oiremos aquí pues Radio Nacional de España o Radio La Cope o Onda Cero o Antena 3 o las que sea. Lo podemos ver así. O bueno, o cualquier otra emisora que llegue fuerte. Hasta extranjeras he oído yo con este montaje. Y ya digo, esto lo podéis comprar en AliExpress. Esto más esto más esto no llega ni a 4 euros. Si tenéis unos auriculares de alta impedancia, podéis jugar con ellos. ¿Qué es lo que hace este circuito? Pues mirar, llega la señal por la antena, esto resuena a la frecuencia, porque este es un circuito tanque, no os olvidéis,
¿eh? Estamos hablando de esto, de un circuito tanque, una bobina más un condensador. ¿Entendéis? Esto es un circuito tanque. Vale, pues aquí lo tenemos, el circuito tanque. Lo que pasa es que le vamos a variar aquí su capacidad, variando, porque esto es un condensador variable, ¿vale? Entonces aquí tenemos una señal modulada en AM, ¿veis? Aquí la amplitud de la modulación está modulando la RF, que son estas rayitas, y después del diodo, pues nos quedamos con la parte positiva y el condensador nos filtra toda la radiofrecuencia a masa. Y nos quedamos pues con la onda de audio que los auriculares de alta impedancia van a oír. ¿Por qué de alta impedancia? Pues porque aquí hay una alta impedancia. Entonces si ponéis uno de baja impedancia no vamos a oír nada. O ponéis aquí un amplificador o lo que queráis. Esto filtra la RF, esto es un diodo que demodula la M, como os he dicho, y con esto pues sintonizamos. Ejemplo, ¿cómo lo calculamos? Mirad, queremos recibir la M, la amplitud de modulación, la onda media, que va de 600 kHz a 1200. Y tenemos un condensador que es de 365 picofaradios, en máxima capacidad. Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular esta bobina con la mitad del condensador, con a mitad de capacidad del condensador, unos 180 picofaradios. ¿Para qué? Para que podamos subir hacia arriba a 1200 kHz y podamos bajar debajo hasta 600 kHz. Porque si lo calculamos a la máxima, pues es que nos estamos yendo para otras frecuencias. Entonces, para poder cubrir la gama, hacemos eso, ¿vale? Cubriréis más de todas formas con esta capacidad. Entonces, la bobina se calcula así, como ya os lo he dicho. Como el condensador es de 180 picofaradios y digamos que la frecuencia de entrada por ahí serían unos 1 megahercio, pues calculamos esto y se obtiene que la inductancia es 141 microhenrios. ¿Cómo se hace una bobina de 141 microhenrios? Pues fijaros, son 100 espiras en bobina, pues de un diámetro de 5 centímetros y con hilo de 0,2 milímetros esmaltado, claro, porque tiene que ir a espiras juntas, y no pueden tocarse los hilos, sería un cortocircuito. Entonces peláis aquel hilo cuando hagáis las 100 espiras en este canuto de 5 centímetros de diámetro y ya tenéis aquí la bobina de onda media. Podéis meter una ferrita si queréis, pero bueno, eso es otra cosa. Lleváis la antena, yo creo que entre 10, 15, yo tengo unos 15 metros de cable tirados por la habitación, y se oye estupendamente. Y esto lo tengo montado en un circuito impreso pequeñísimo. ¿Vale? Yo tengo puesto unos 85, pero podéis poner cualquier diodo de germanio de estos que hay rectificadores, sin ningún tipo de problema. Y con esto pues tenéis la primera radio que se usó al principio. Al principio esto no era un diodo, era un trozo de... era una piedra, porque, bueno, pues... y aquí se ponía con una aguja, se pinchaba en la piedra y se iba en qué punto se rectificaba la señal. ¿Me entendéis? O sea, eso era muy curioso, ¿no? Era galena y esa piedra, bueno, pues se pinchaba y en algún punto pues se oía la señal. Ahora no hace falta poner una galena, con poner un diodito aquí, ya no hace falta que estemos con la aguja pinchando. En fin, bueno, esto era un divertimento porque yo creo que podéis hacerlo cualquiera y divertiros un poco y jugar con vuestros hijos si queréis hacer estas cosas. Y nada más, espero que os haya gustado esta tercera parte de los conceptos básicos. Y espero que, bueno, pues sigáis atendiendo y si me dais algún like o algo, pues me encantará. Venga, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.